estupendo. Ya, ok. Bien, comencemos entonces la clase. Parto con compartirle una pantalla que corresponde. Safari, módulo, Safari. Ya, esto está en Canvas. Les pido que tienen que descargar, entrar al ejercicio 7.1. Ejercicio 7.1. Partamos con este ejercicio. Ejercicio 7.1. Y aquí hay una base de datos que se llama CO2 Mauna Loa Observatorio. Es un primer ejemplo que vamos a tratar, digamos, tratar de ejemplificar cómo funciona la regresión. En un caso simple, realmente. No es tan difícil. Les explico brevemente. Bueno, mientras ustedes van descargando la data, tienen que descargar la data que cliqueando acá se descarga. Estamos hablando de que son los registros, digamos, mensuales de concentración de CO2 atmosférico en partes por millón desde el año 58 hasta el 2017. Y la idea es ver si construir una función lineal para determinar o predecir digamos, la concentración de dióxido de carbono usando promedios anuales, básicamente, porque tenemos 12 meses donde se calculan, por cada mes se calcula una concentración. Vamos a hacer promedios anuales y vamos a tratar de hacer una regresión de la variable año versus la variable concentración y determinar, básicamente, predecir la concentración y ver la tendencia. Eso es lo que uno dice. Entonces, primer ejercicio que vamos a responder, la pregunta es, utilice la variable esta carbón dioxide ppm para hallar la concentración anual promedio para todos los años y construye un diagrama de dispersión con estos valores promedios, es decir, la concentración promedio versus la variable year, y comentar el gráfico. Entonces, esta es la primera parte. Vamos a tratar de hacer una gráfica inicial y haciendo esto. ¿Ok? No sé si descargaron la data ya. Sí, estupendo. Ok, entonces vamos a partir ahora con, segundo, con compartirle ahora la pantalla del... Ya, tengo un RStudio, voy a abrir una página nueva, RScript. Ok, eso es lo que tengo. Yo voy a colocar, en alguna parte tengo que colocar yo tengo por ahí el CWork Director. Ustedes también, por favor, el colocar el directorio de trabajo, donde tengo en este caso yo lo tengo acá en regresión, y es donde tengo la data. No sé si hago dir para saber qué data tengo ahí, me doy cuenta de que tengo estos datos, digamos. Y aquí tengo la data que yo descargué, que es CO2 Mauna Loa Observatorio. Este es un observatorio que está en Hawái, en Estados Unidos, y es el que tiene los mejores datos de concentración de años enteros hasta la fecha, digamos. Como la referencia en particular. Ok, entonces, lo primero es básicamente cargar la data, y es una data CSV. Por lo tanto, si una data CSV, les pido a ustedes que vayan cargándola. ¿Cómo debo cargarla si es una data CSV? ¿Qué es lo que hay que hacer? Datos, ¿no? Y para el comando para cargar la data, si es una data CSV, ¿se acuerdan? El comando para cargar la data... Ah, en silencio lo estaba diciendo, no me escuchaba. Read.csv. Ok, exactamente. Read.csv. Tengo acá read.csv. Vamos a cargar la data y se llama, lo voy a copiar directamente aquí, por eso puse el dir que está aquí arriba, porque el nombre es medio como pesado, así que lo que voy a hacer es copiarlo completo directamente para no cometer errores. Y lo coloco acá. Entonces sería coma. Tendría que escribir header, porque tiene encabezamiento, igual true, coma, le voy a escribir la separación es igual a coma, o sea, de separación está separado por coma, y el decimal, o sea, los decimales tech está separado o sea, los decimales son puntos. ¿Ya? Ok, con eso debería estar teniendo la data. Esos son los primeros pasos, que es muy sencillo. Datos, y veamos la data. Esa es la data. ¿Ok?
Entonces, dentro de la data está esta variable que está medio extraña porque tiene carbon dioxide, ppm, qué sé yo. Lo que voy a hacer es cambiar para tener una mejor variable, un mejor nombre, cambiémosle el nombre. Entonces, por ejemplo, si yo tomo los nombres, names, de los datos, me voy a dar cuenta que el dato 4, este es el 3, el dato 4 quiero cambiarlo por otra variable. O sea, por el nombre, quiero cambiarle el nombre. Entonces escribo dato 4, que le voy a cambiar, y vamos a ponerle otro nombre, para que sea un poco más fácil de manejar y no tenga esos puntitos, qué sé yo, que es como complicado. Entonces voy a colocar aquí carbón, de hecho eso es lo que dice el ejercicio, ¿no? Carbón dioxide creo que se escribe así, ¿no? Dioxide, claro, raya ppm. Ya. Lo que hice fue cambiar el nombre, sustituir los puntitos por esa rayita para que sea más cómodo. Y si vuelvo a hacer un head acá arriba, me doy cuenta de que ahora ya no tengo esa variable que tenía puntitos, sino que esa es la variable que voy a tomar. Me doy cuenta de que hay NA. Hay valores NA que decir que hay meses donde no se tomó, digamos, sobre todo los principios. Entonces lo que vamos a hacer es omitir los NA. Entonces escribo datos, escribo na.omit. Esto es lo primero que uno hace cuando tiene la data. Lo primero que uno hace es tratar de limpiarla lo mejor posible, ¿no? Entonces ahí eliminamos los NA, disminuyeron el número de observaciones, ahora tengo 702 observaciones con 7 variables, y si hago head no debería estar, exactamente, no debe estar los primeros NA que aparecieron ahí, ¿no? ¿Ok? Bien, con eso ya tenemos, digamos, medianamente limpia la data, ¿no? Eso es para funcionar. Bien, ahora lo que el ejercicio nos dice era que debemos agrupar por año y calcular los promedios por año. Es decir, como cada año tiene distintas observaciones, hasta 12 meses, evidentemente, de observación, lo que vamos a hacer es tomar un promedio anual para poder hacer un nuevo data frames donde tenga, por un lado, tenga años y por otro lado el promedio anual en general. ¿Ok? Entonces, eso lo hacemos haciendo, podemos hacer algo como datos. Primero, antes que nada, entrar a la librería que nos sirve para limpiar esta cosa que es Deplir, ¿no? Deplir. Esa librería es una librería que tiene R para limpiar. ¿Ok? Esa nos va a permitir resolver problemas. Entonces, escribimos datos, signo de peso, así, y disculpe, este signo de porcentaje, esto es que voy conectando una cosa con la otra, ¿no? Entonces voy a agrupar por año. Group by por año, es decir, voy a tomar todos los años agrupados y una vez que agrupe, lo voy a conectar con el siguiente comando que se llama summarize. ¿Qué es lo que voy a sumar? Voy a introducir una nueva variable que la voy a llamar CO2, llamémoslo CO2, average o promedio anual. Pongámoslo, no, CO2 promedio anual, eso es lo que decimos. Lo que vamos a calcular es el valor promedio de la variable carbón dioxide ppm, esa que acabamos de definir. Y lo que vamos a hacer es, bueno, no sé, NA no va a tener, pero no, dejémoslo sin NA, porque ya se los quitamos. Y todo eso lo vamos a guardar en una nueva data, llamémoslo, por ejemplo, datos 1. ¿Entiendes? ¿No? Partí con datos, le hice estas modificaciones y guardé con datos 1 ahora en general. Entonces, no sé si poner también adicionalmente, ok, no importa, está bien, pongámoslo así. Eso sería, está bien, no sé si tengo... La Y tiene que estar en mayúscula del año. ¿Esta? La del primero, la del group by. Gracias. Ahí Gracias. No lo he calculado todavía porque la variable es con mayúscula, ¿no? Sí. Ok, entonces hacemos esto y vamos a ver el head de datos 1 para saber qué fue lo que nos alojó datos 1. ¿Qué fue lo que acabamos de hacer? Nos da, fíjese que una variable que sería años y el promedio anual. ¿Ok? Y con eso vamos a construir ahora, primero una gráfica y después lo que vamos a hacer es hacer regresión. Es decir, donde esta va a ser nuestra primera variable independiente, disculpe, esta independiente y esta va a ser la predicción. Entonces con eso vamos a hacer una regresión simple. ¿Ok? Entonces, escribamos, bueno, ggplot, disculpen,
Para que funcione tenemos que cargar la librería ggplot, ¿no? Library ggplot, ggplot2. Listo, ya está. There is no package ggplot. Ah, me faltó un... Estoy tan apurado hoy que... Sorry. Ya, ggplot. Listo. Ya tenemos content for all pieces together, the read, data science. Ok. Sorry, no sé por qué me llamado esto. Ya, ok. Identificamos una nueva data. Llamamos una data recortada. Quizás donde... No hagamos eso. Hacemos ggplot nomás. Hacer la gráfica, ggplot primero. Con, en este caso, datos 1. Pongamos la estética, es igual a x, es igual a years. Y la i es igual a, ¿cómo se llama esa variable? CO2, habíamos puesto CO2, no, average, creo que era así. Average year. ¿Ok? Con eso ya definimos, dibujemos los, no sé si color, ponerle color, pero bueno, ya. Ok, pongámosle color. Dibujemos por un solo color, que es average year, ¿no? O por colores, digamos, no sé. Pongámosle color esto acá, para que se dibuje, y agreguémosle entonces lo que queremos que grafique, que es get on point. Que queremos un diagrama de dispersión, de get on point. Get on point. ¿Qué otra cosa podemos ponerle? Podemos ponerle algunas opciones como de color a la gráfica, pero da lo mismo en realidad, ¿no? Agreguémosle una recta, eso sí, ¿no? Para que nos haga una recta de tendencia, ¿no? Entonces escribamos que on point, o disculpen, en este caso que on smooth, porque es una recta, y coloquémosle el método lineal. Método, entre paréntesis, LM, para que dibuje una línea de tendencia a los puntos. Haciendo esto, deberíamos obtener una gráfica parecida a esta. ¿Ok? Es una gráfica parecida a esta que está acá. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Se ve? ¿La tienen ustedes? Sí. Ya, estupendo. Sí, esa es la gráfica. Lo que tenemos básicamente es que esto es una aproximación lineal. Esa recta es una aproximación lineal, es una regresión que la calculamos hacia, ahora vamos a calcular el modelo, pero nos vamos dando cuenta de que la gráfica lineal no es exactamente la correcta, ¿no? Parece que hay una especie de como de tendencia distinta, ¿no? A una recta. Eso nada más que de mirarlo, ¿no? Pero construyamos primero un modelo lineal usando regresión lineal, modelo de regresión lineal para esto. ¿Ok? Voy a achicar un poco más la gráfica. Deben haber tenido esa gráfica entonces ustedes. Me imagino, ¿todo bien hasta ahí? ¿Todo le va funcionando bien? Sí. Ya, ok. Déjeme un segundo, ¿qué es lo que decía? Voy a cambiar un momentito ¿qué es lo que decía el ejercicio que teníamos que hacer? El ejercicio 1 utiliza la variable para hallar la concentración anual y comenta el gráfico. Bueno, eso es lo que acabamos de hacer, ¿no? ¿Sí? En principio ahora vamos a hacer, la segunda parte de hacer una partición en distintos años. Por ejemplo, vamos a particionar nuestra data de 58 al 70, de 71 al 2000, 2001 al 2017, y vamos a determinar la tasa de variación anual de concentración promedio en estos tres intervalos y comentarla. Eso es lo que vamos a hacer ahora en general, ¿no? Usando para eso modelos de regresión lineal. Entonces, cambio para donde estamos, acá, ¿no? Eso es. Vamos entonces a definir una nueva data, que vamos a llamarle dat. Voy a usar la palabra mutate para generar una nueva columna. Datos 1. Datos 1. Y voy a escribir una nueva variable que se va a llamar tasa, una nueva columna, que va a ser lo siguiente, if else, llamemos if else, paréntesis, si los años es menor que 1970, entonces escribo, vamos a poner un nombre distinto, tasa 1, que es la primera tasa. Si no ocurre esa condición, hagamos otra condición adicional, if else,
year es menor que el año 2000, entonces escribamos tasa 2. De lo contrario, escribamos tasa 3. ¿Se entiende eso o no? ¿Cómo está quedando la nueva tasa Y, 3? y esos dos números, por ejemplo, el 1970 y el 2000, lo vimos simplemente por la gráfica. Sí, sí. Bueno, primero está en el ejercicio que no nos dicen, pero la gráfica nos está diciendo que cuando tú ves la gráfica, en principio te das cuenta de que deben haber al menos una tendencia acá, ¿no? Hasta acá lineal, ¿no? Después hay otra tendencia acá hasta el año 2000 aproximadamente, y a partir de 2000 empieza a haber una inclinación nueva, ¿no? Claro. Entonces, en principio, si queremos hacer una regresión, por lo menos estamos viendo 3 tasas aquí, nada más, ¿sí? Ya, a la larga, una curva que tenga distintas tasas no es una recta, sino básicamente una exponencial. Eso lo que estás viendo es una exponencial que está... entonces, en general, lo que estamos viendo es que hay un crecimiento exponencial, por lo tanto, pero que lo que vamos a hacer es tratar de definir distintos intervalos con distintas tasas, como hacer una aproximación lineal por intervalo, ¿sí? Pero si queremos hacer una regresión real, tendría que ser una regresión no lineal o un ajuste con una parábola, disculpa, una exponencial, ¿sí? Eso es lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Pero como estamos haciendo un modelado con un único instrumento que quería ilustrar, que es regresión, entonces hagamos 3 regresiones con la misma curva. Eso es como la idea del tema. Ya, para hacer 3 regresiones lo que hicimos fue lo siguiente, ¿no? Para los años, aquí hay un problema, que aquí deberíamos de tener menor igual, disculpen, menor igual que 1970. ¿Ok? Porque es hasta 1970. Pongamos menor igual hasta 1970. ¿Ok? Acá deberíamos tener menor igual que año 2000. Entonces, esto ya me dice que es de los primeros valores hasta 1970, colóquele tasa 1, ¿no? Si no se cumple, quiere decir que los años son mayores que 1970, entraría en la segunda condición. La segunda condición se movería entonces menores que 2000 y mayores que 1970, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo que va a hacer. Ok, con eso generamos la DAT, la nueva tasa. ¿Ok? ¿Y qué cosa es DAT? Si hago Hertz con DAT, me doy cuenta de que aparece una nueva columna que es de carácter que tiene tasa 1, tasa 2 aquí pegada, ¿no? 3 tasas. Y con esas son las etiquetas que vamos a hacer para filtrar nuestra data, ¿no? Entonces podemos decir, por ejemplo, data 1, filtramos para construir nuestro primer modelo. Filtramos nuestra DAT de forma tal que la tasa sea exactamente igual a tasa 1, ¿no? Eso nos permite construir el primer modelo. Después, o sea, ahora tenemos solamente desde hasta 1970, ¿no? Y construyamos 3 conjuntos de datos filtrados por tasa 1, tasa 2, ¿no? Y tasa 3. Eso fue lo que hice ahora. Entonces tenemos 3 conjuntos de datos y para cada uno de ellos voy a construir un modelo lineal, un modelo en principio, ¿no? De regresión lineal. Entonces construyamos el primer modelo, llamémoslo entonces modelo 1, para hacerlo. Y en R, la regresión lineal se escribe como LM. La variable que vamos a ocupar tiene que ser CO2, ¿no? Esta variable que está en alguna parte por acá, CO2 average year. Esta. Voy a colocar la colita de chancho, que debe ser aquí con una ñ, correcto. La variable que voy a colocar sería years, ¿no? Y la data tiene que ser igual a dat1. Y con eso construyo el primer modelo. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Ya, listo. Entonces, lo que voy a hacer es copiar este modelo varias veces, 3 veces, porque voy a hacer un modelo 2, usando con la data 2, y un modelo 3, usando la data 3. Y con eso hago 3 modelos lineales. 3 modelos lineales. Podemos hacer un sumario por cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, un sumario, summary del modelo 1. Modelo 1, y ves que es lo que se arroja. Entonces ahí tenemos, cuando hacemos un sumario nos damos cuenta de que esta es la variable, este es el año, disculpe, esta es la coeficiente beta,
Este es el coeficiente del intersecto, el coeficiente alfa, ¿no? ¿Ok? Este es el coeficiente en particular. Acá me doy cuenta de que efectivamente no es malo, de hecho, en el sentido de que este coeficiente, para poder entender ese sumario, lo voy a explicar con más detalle en lo que viene, pero aprovechemos para explicar qué es lo que dice, qué es lo que da el sumario del modelo 1, en general. Bueno, el intersecto es coeficiente alfa. Recuerden que esto debe ser, a ver, ¿cómo debo escribir el modelo? Ya, esto debe ser, ¿cómo escribirlo mejor? No importa. ¿Cómo se calculan los coeficientes? Ya, dame un segundito para escribirlo mejor, para entenderlo mejor. Modelo 1, signo de peso, coeficientes. Si hago esto, me van a salir los dos coeficientes, el intersecto y el year, ¿no? Entonces, hagamos esto. Si yo coloco acá un modelo 1, coeficiente 1, nos va a salir solamente el intersecto. Y si coloco modelo 1, coeficiente 2, nos va a salir el coeficiente beta, ¿no? Por año. Si nosotros queremos hacer algo así como construir un modelo, voy a escribir algo así, cat, para que salga, ¿no? Entonces, como en lugar de print, voy a usar cat, algo así como, ya, el modelo estoy inventando. El modelo 1 es, dos puntitos. Y aquí escribo, un segundo, voy a escribir, modelo 1 es lo siguiente, escribo CO2 average acá como variable CO2, estoy inventando, acá, CO2 average, se escribe average, no era con ABG years, ya, es igual, coma, y aquí escribo modelo 1, modelo 1 coeficiente 1. Ahora me van a entender qué es lo que quiero hacer, pero en realidad lo que quiero es que me imprima el modelo, ¿no? Más, ahora vendría modelo coeficiente 2, y ahora escribo, aquí me faltó colocar una coma, voy a partir acá para que se pueda ver, y coma, entonces aquí escribo year. Ya, eso es. Y esto es lo que quiero que diga, ¿no? Si quiere puedo escribir para entender, por years, así para que poder ser mejor el... No sé si se entiende, para que vean que esta es la ecuación de la recta. Nada más. Entonces, los lugares para hacer para imprimir, voy a tomar que la variable CO2 average es igual a menos este valor multiplicado por esto por years. Entonces, este es mi modelo lineal, en principio. Mi modelo lineal para la tasa 1. ¿Ok? Puedo hacer lo mismo para las otras tasas, evidentemente. Si quiere puedo copiarlo rápidamente, si no es muy difícil. Lo único que hay que hacer es repetirlo. Aquí lo único que voy a hacer es escribir modelo 2, modelo 2, modelo 2, y estamos ok, modelo 2 acá. Y con eso tendríamos el segundo modelo. Y si coloco nuevamente acá, tendría modelo 3, modelo 3, modelo 3 y modelo 3. Y con este tendría el tercer modelo. ¿Están de acuerdo? Generamos 3 modelos. Antes de explicar un poquito de qué se trata, vamos a hacer una gráfica y vamos a colorear por tasa. A ver si con eso me funciona bien. Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a copiar lo que tengo arriba. Acá está el ggplot. Acá tengo ggplot. Voy a pegar acá. La data que voy a ocupar va a ser... ¿Cómo hacerlo mejor? DAT. Voy a ocuparlo por la DAT en general. DAT es disculpe, ¿dónde estábamos haciendo? Aquí fue donde es, exactamente. Ya, listo. Datas, y voy a colorear, en vez de por esto, voy a colorear por tasa. Por la variable tasa.
No sé si colocarle los puntos, sí, también. Listo, vamos a ver qué pasa si hago esto. Lo único que hice fue cambié la data y cambié que el color lo va a dibujar por taza, nada más. Por las tazas, que es la variable. Haciendo esto, ups, no nos quedó nada bonito para nada. ¿Por qué no quedó bonito? Déjame pensar un poco. No sé por qué no quedó bien. Perdón, perdón. A ver, hay algo que tiene que yo lo que quiero es que me saquen las tres rectas, no una sola, en principio. También tendríamos X, Year Average, Color Taza, aquí on point, y método LM, y con Smooth. Desconozco por qué me salió así, necesito... Claro, es que lo que quiero es que salga como con el color de la taza y por lo tanto para que me sacan tres rectas, no una sola como está ocurriendo acá con un solo color. Hay algo extraño con la taza, deja ver qué pasa con la taza. No va entre comillas, profe. Disculpa. No va entre comillas la No va taza. entre comillas, veamos si es cierto. Tienes toda la razón del mundo. Gracias. Eso es. Eso. Muy bien. Eso. Gracias. No va entre comillas. Ya, si ustedes ven acá, básicamente lo que se ve, no se ve muy bien, vamos a hacerlo un size en alguna parte para poderlo, quizás no sé si se puede hacer acá, size, estoy inventando, size es igual a 2 para ver si puedo hacer la curva más gruesa, ¿no ves? Se ve la curva más gruesa, si los puntos también puedo hacerlo más gruesos, como quiera, ¿no? Pero en principio lo que quería ver es que aquí están las tres rectas, ¿no? Recta 1, recta 2 y recta 3, y hay un buen ajuste aproximado de la recta. Y ahora ya yo tengo una muy buena aproximación de las tasas, cómo han ido cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces, si me fijo en los modelos que voy obteniendo, los modelos que aquí imprimí, me doy cuenta que en el modelo 1, ¿dónde está el modelo 1? Tengo este coeficiente, 1.49. ¿Qué cosa es 1.49? Ah, aquí me equivoqué en un par de cosas, pero bueno. Ustedes pueden corregirlo. En todas partes nunca cambié modelo 1 dentro del CAD, ¿no? Ustedes pueden corregirlo, ¿no? Pero es un detalle. Ya, primera cosa, ¿qué es lo que significa, por ejemplo, que estamos hasta 1970 y este coeficiente es el coeficiente que acompaña los años, ¿no? Recuerden que esta variable son partes por millón, ¿no? Por lo tanto, las unidades de medida de esto tendrían que ser partes por millón partido por año, ¿no? Sí, esto es lo que sería. Entonces, esta es la tasa, justamente esta es la tasa de crecimiento de ese año de la concentración de CO2. Es decir, ¿qué es lo que tendríamos? Hay una tasa de crecimiento de 0.83 aproximadamente, partes por millón por cada año. Eso es antes de 1970. ¿Sí? Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es que acá en el modelo 2, este es el modelo 1, el modelo 2 no lo tengo por ahí, debe ser este. Aquí a todo le puse modelo 1, ¿no? Pero en realidad había que corregirlo. Ahora tengo 1.49 partes por millón por año. Y finalmente tengo un modelo que tiene en los últimos años, hasta el 2017, del 2000 en adelante, 17 años, tenemos aproximadamente 2.16, lo que quiere decir que la tasa ha ido creciendo a medida, no solo ha crecido la curva, sino que la tasa de crecimiento ha ido también, la velocidad con que crece la curva también es un problema. ¿Okay? Entonces esa es la primera condición que uno en principio quiere hacer. Veamos un momentito qué otra pregunta nos dice. Estoy apurado porque en realidad quiero hacer mucho más ejercicio, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? No sé si me están siguiendo, cualquier cosa me dicen en caso de que vaya demasiado rápido o demasiado lento igual, también me dicen, ¿no? Las dos cosas son factibles. Ya, la tercera pregunta me dice lo siguiente, ¿no? Suponiendo que la tasa hallada en el tramo 2001-2017 se mantiene en el futuro cercano, ¿cuál sería la concentración en el año 2030? ¿Ok? En el año 2030 yo quisiera predecir cuál sería la tasa que va a ocurrir en el año 2030. Entonces vamos a resolver ese problema ahora, ¿no? Ok, ¿dónde estamos? En R sería este, ¿no? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es generar una nueva data, un nuevo data frame en principio.
con los datos o sea, con datos ficticios. Y para eso hay que hacerlo de la misma forma con que estaba antes los datos. Llamémosle a esto nuevos datos. No sé, un nombre, nuevos datos. Que tendría que ser un data frames. Esta es la forma de yo pasarle la información ahora a mi modelo. Ya mi modelo ya lo construí, ya construí mi modelo. En particular voy a tomar el modelo, el tercer modelo, el de la tasa 3, para resolver el problema de la predicción. Entonces sería modelo data frames. Voy a escribir year. Puedo poner varios años si quiero, pero en principio solamente me están pidiendo 2030. Entonces voy a escribir 2030. Este es mi modelo. Listo, esos son mis nuevos datos. Si hago get de nuevos datos, me va a quedar simplemente 2030. ¿Está bien? ¿Sí o no? Eso es nada más. Ya, esos nuevos datos se los voy a pasar ahora al modelo que yo construí para que me diga, para que me haga una predicción. Eso es lo que yo quisiera ver. Ok, entonces para hacer la predicción tendría que ocupar un comando que se llama predict, ¿no? Para predecir sobre los nuevos datos. Entonces vamos a hacer eso. Voy a predecir, predict, usando el modelo 3, porque justamente el que me están pidiendo, el modelo 3 es de la tasa 3, sobre los nuevos datos. Y voy a ver qué es lo que me da. Y error, ¿por qué? Modelos 3, predict con no find function. Ah, porque está mal escrito, porque tontera. Ya, eso es. Bien, ¿se entiende, no? Ya, ok. Entonces, esa es la cantidad de 433 partes por millón. Ese es lo que sería la concentración que hay en el año 2030. Para tener una idea, podemos compararlo con el año 2060. ¿Cómo tendríamos que hacer, disculpen ustedes, cómo tendría que hacer para yo para yo conocer cuál es el valor que tiene la concentración en el año 1960? ¿Qué tendríamos que trabajar? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué tendríamos que cómo puedo pasarle a mi modelo? Repito, esta es la forma de yo pasarle los nuevos datos al modelo que construí. Ahora mi pregunta es, yo quiero hacer la misma predicción, pero para el año 1960. ¿Cómo lo tendría que hacer? ¿Cuál sería la solución que ustedes le ven al problema? ¿Ok? ¿Alguna sugerencia de cómo hacerlo? Es como repetir el proceso. Repetirlo, exactamente. ¿Qué es lo que Pero debo ahora con el repetir? Voy a segundo. copiar esos nuevos datos, ¿no? Lo voy a colocar acá. ¿Y qué pongo acá? 1960, ¿no? 1960. Correcto. 1960. Y ahora tengo 1960. Pero ahora el predict, que también voy a repetirlo, ¿con quién lo corro? Con el modelo 1. Con el modelo 1, que es el que funciona para esa edad. Exactamente. Entonces coloco y ese es nuestro valor. Es decir, en el año 1960 lo que teníamos era 316 partes por millón de CO2 y en el año 2030 vamos a tener 433 en general partes por millón. O sea, hay un incremento notorio en principio. En principio lo que podemos hacer es tomar esos números y ver el incremento que ocurrió, digamos. En cuanto se incrementó, tomando una tasa de uno partido por el otro y ver qué pasó. Pero en general lo que quería mostrar es que cómo uno hace, con este ejercicio simple, cómo uno utiliza los dos comandos que requiero, que es el modelo LM y el comando predict, que son las dos cosas que uno maneja para funcionar correctamente el trabajo. ¿Ok? ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Ok? Otra cosa que más me interesa también analizar es que antes de pasar a otro, o sea, disculpe, ya con esto ya respondimos las 3 preguntas que nos daban en el ejercicio. O sea, ya el ejercicio está listo. Y este tipo de cosas que ustedes tienen que resolver muy rápidamente. O sea, esto es como, tomo los ejercicios, resuelvo, hago el modelo rápido y predigo. Esto debe ser muy rápido, no demorarse mucho en esto. Es algo como lo más elemental que uno debe hacer. Esa es la primera cosa. ¿Okay? Lo segundo es ver una cosa que yo quería antes de pasar a algo más. Cuando hicimos, por ejemplo, un sumario, summary del modelo, vamos a tomar uno de los modelos cualesquiera. Modelo, por ejemplo, no sé, el modelo 3, por decir algo.
y nosotros le pegamos al sumario, nos da una serie de información sobre el modelo. ¿Ok? Dentro del modelo están los valores estimados que son los beta. En este caso, este es el primer coeficiente que es alfa, ¿no? Y este es el segundo coeficiente que es beta, ¿no? ¿Ok? Vemos que nos da una serie de otras características, de otras, digamos, información. Veamos las distintas informaciones que nos da. ¿Ok? Primera información, el R-square. ¿Se acuerdan lo que era el R-square, no? ¿Sí? El R-square es, refrescando, básicamente nos dice cuánta varianza explica el modelo. Es la varianza explicada por el modelo y nos dice que está explicando aproximadamente un 99, casi un 100% de la varianza es explicada por el modelo, lo cual si uno ve aquí en la figura, me doy cuenta de que efectivamente la recta pasa bastante bien por encima de todos los puntos, ¿no? Y por lo tanto explica bastante bien. Quiere decir que esto es un buen modelo y explica bastante bien el problema. ¿Se entiende hasta ahí, no? Ya, entonces una de las cosas que uno se fija acá es justamente en el R cuadrado. Ese es importante. Y es el R square, evidentemente. La segunda cosa que uno se fija es el valor del coeficiente. El valor del coeficiente me doy cuenta de que es positivo, ¿no? Beta. Quiere decir que a medida que pasa el año, lo que pasa con la variable dependiente es que crece. El coeficiente está relacionado con la covarianza que existe entre la variable predictora, que en este caso es año, y la segunda variable, que es la variable predicha, o la variable que target, que es la concentración de promedio anual de CO2, partes por millón. Eso es lo que daría esto. Entonces, ese coeficiente es positivo y significa que a medida que crecen los años, crece también la variable en general. ¿Se entiende? Entonces, el otro punto que hay que llamar la atención sobre este valor que está acá, esta es la desviación estándar en la determinación del coeficiente beta. Es decir, cuando uno determina el coeficiente beta, comete un error en hacerlo. Y ese error es la desviación estándar que estamos trabajando acá, digamos, con esa. Con esto fabricamos un valor t, valor de t-value, que se llama, que es fácil justamente tomar el estimado dividido por la desviación estándar. Y fabricamos un valor de t-student, de t-value, y lo pasamos a una prueba de t-students, que es esta que está acá, esta prueba que está aquí. ¿Qué es lo que va a estimar el valor? Ese valor me va a decir cuán distinto, la hipótesis nula es que el valor beta es 0. Esa es mi hipótesis nula. Y la hipótesis que estoy probando es, la hipótesis alternativa, es que ese valor beta no es 0. Si el valor beta fuese 0, entonces no hay relación entre año y la concentración anual de CO2. Pero en este caso, la prueba me arroja un valor de P muy pequeñito. Recuerden que el valor de P pequeñito implica que es el error tipo 1, ¿no? Y por lo tanto el error tipo 1 es muy pequeño y puedo simplemente despreciar o no considerar la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa. ¿Se entendió, no? Entonces, justo todo lo que hace R es probar que este coeficiente es estadísticamente distinto o significativamente desde el punto de vista estadístico distinto de 0. ¿Entendió? O sea, no solo te da el valor, sino te dice que ese valor es realmente distinto de 0. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas que hay que fijarse por el momento. Después voy a explicar más sobre esto. Y adicionalmente R te pone unos asteriscos, ¿no? Esos asteriscos que te indica es justamente, aquí está la clave, ¿no? Es que es casi 0. Significa que efectivamente el p-value es 0. Si no te pone asterisco, significa que ahí tenemos problemas en realidad. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Está bien? Entonces, eso lo vamos a probar ahora con un ejercicio. Y vamos a tratar de entender un poquito mejor esto y trataré de explicar un poquito más sobre el tema. ¿Se entendió? ¿Sí? Fantástico. Perfecto. Ok, vamos entonces voy a compartir nuevamente la pantalla de Canvas porque vamos a buscar el otro ejercicio que está en el módulo de arriba, que no lo terminamos, que se llama, donde dice varios ejemplos acá. Varios ejemplos, ¿sí? Abrimos varios ejemplos aquí y, por favor, si ustedes pueden copiar todo lo que está ahí, cópienlo para no perder el tiempo. Yo lo voy a copiar también. Copiemos eso que está ahí, lo voy a copiar y vamos a tratar de explicar lo que está ahí, con detalle. Porque a partir de acá después uno puede hacer otras cosas. Voy a R ahora.
Y voy a generar un nuevo ejercicio entonces. Voy a partir acá, estoy inventando aquí, y voy a partir con el segundo ejercicio, o los segundos ejercicios, ¿no? ¿Ok? Entonces, ejercicio 2. Ok. Bien, puedo copiar todo lo que está ahí, en principio, pero copiemos. ¿Ya lo copiaron ustedes? Sí. Listo. Vamos al principio entonces del ejercicio 2. Ok. No sé si partir de acá, por favor. Esta parte de data lo hacen ustedes. Voy a partir con el modelo que viene más abajo, que dice como ejercicio 3, ¿no? Voy a partir con read pizza delivery.csv. El de arriba lo pueden hacer ustedes, no hay ningún problema. Realmente eso no es tan entretenido. No hay nada de más ahí. Me interesa el delivery. Ese delivery creo que lo deben haber bajado ustedes ya, ¿no? Lo tienen ahí. Por lo tanto, carguémoslo. ¿Ya? Lo voy a tomar como ejemplo en algunas veces porque es como cómodo para ejemplificar cosas, ¿no? ¿Okay? Entonces, recuerden que el... Me voy a ¿Sí? esperar un poquito, me voy a esperar un poquito que lo Vale. copié mal, estoy en otro ejercicio. Ya. Solo recordar qué cosa es Pizza Delivery antes de hacer cualquier cosa. Pizza Delivery, recuerden que es una data que corresponde a las mediciones del tiempo que se demora en llegar una pizza a los usuarios. Hay varios operadores y también hay varios sucursales, que son la sucursal Centro, West y East en general. También lo que se mide es la temperatura en general, ¿no? Ahí me dice Matías cuando parto, ¿no? Sí, ¿Puedo partir? sí. Ya, estupendo. Ok. Entonces, pizza es esto. Vamos a cargar pizza y vamos a hacer el head de pizza como lo habíamos hecho. Y acá está la información. Tenemos el tiempo de delivery, el operador, branch, los choferes, la temperatura, cuánto se gastó, el número de pizzas comprados y otra serie de cosas que si le da vino o no le da vino, si hay descuento para el cliente, etcétera. Algunas variables que no interesan mucho. ¿Ok? Bien, entonces voy a construir un primer modelo donde el único que voy a considerar ahora es este primer modelo. Va a ser con una sola variable, operador. Nada más, con la variable operador. Si ustedes se fijan, acá si yo escribo, no sé, unique, por ejemplo, se llama pizza operador, me va a decir que hay dos operadores nada más, que es Laura y Melissa. ¿Entiendes, no? Dos operadores nada más. Eso me dice que la variable es una variable de tipo categórica, ¿no? Es una variable o factor también. También se le puede decir categórica o factor. Bien, en general, lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior eran dos variables numéricas, que era la concentración de CO2 versus los años, ¿no? Entonces, ahora yo estoy haciendo un modelo donde estoy ocupando una variable categórica, ¿ok? Esa es la diferencia con respecto al caso anterior, por eso me demoro un poco más explicando el cuento. Entonces, hagamos el modelo, simplemente es el mismo esquema, LM, time, operator, data igual a pizza, y lo ejecuto. Y tratemos de entender un poco el sumario del modelo, ¿no? Ahora, en este caso, con una variable categórica, para que podamos entendernos bien, ¿ok? Bien, no, observen primera característica. Primera característica es que hay un intercepto, ¿no? Acá. Bien, disculpe. Antes de hacer esto, del sumario, construye el modelo. El primero es el primer coeficiente, que nos da el intercepto. El segundo coeficiente. Y ahora construyamos el modelo imprimamos, ¿no? CAT, como si fuese un modelo de esta manera. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, el modelo nos dice que tiempo es igual a 34.103 y este es el coeficiente asociado a X, ¿no? Pero ¿quién es X para nosotros en este modelo en principio? Veamos lo que es X. X se llama operador Melissa. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el otro operador? Con el operador, ¿cómo se llama? Laura, parece ser, ¿no? Habían dos operadores, que eran Melissa y Laura. Y sin embargo, la variable que aparece aquí es operador Melissa, no aparece el operador Laura. ¿Ya? Entonces, cuando uno construye con R, construye algo como esto, veamos si uno ve aquí, por ejemplo. Veamos aquí, ¿qué pasa con este modelo? Este es el operador Melissa, ¿no? Y esa X va a tener dos valores posibles, ceros o 1. ¿Sí? En el caso de que sea 0,
el valor que va a quedar para el tiempo es 34.103, ¿sí? Y en el caso de que sea 1, ¿no? Entonces al 34.103 debo agregarle esto, ¿ok? Mirando nuevamente el sumario, me doy cuenta de que este valor es positivo en primer lugar, por lo tanto, lo que estoy viendo acá es que el operador Melissa se demora en promedio 0.2551 minutos más que el operador que se toma como referencia, que en este caso es Laura. El tiempo promedio de llegada a una pizza, producto de Laura, es de 34.1030. En el caso del modelo, cada vez que el modelo, si no es Laura, disculpe, si no es, ¿quién es la que está metida acá? Melissa. Si Melissa no aparece, entonces como promedio aparecen los tiempos de Laura. Quiere decir que el tiempo promedio que tiene de llegada es 34.103. Cada vez que la observación se debe a Melissa, esto es 1 y no 0. Por lo tanto, se le agrega 0.25 a esto de acá. Quiere decir que en principio Melissa se demora 0.25 más tiempo que el tiempo promedio que tiene Laura. ¿Se entendió? Ok. Pero veamos si eso es cierto realmente. Eso hasta ahora es lo que nos está diciendo. Para saber si eso efectivamente es cierto, me voy a fijar en la prueba t-test, ¿no? Me doy cuenta de que aquí la prueba t-test es que es 0.483, por lo tanto el error de tipo 1 es muy alto y no puedo rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula me dice que ese coeficiente beta realmente es 0, ¿no? O sea, a pesar de que yo tengo un valor estimado, ese valor no es estadísticamente significativo porque me está diciendo que no puedo considerarlo 0. ¿Entiendes, no? Entonces, por lo tanto, yo no puedo distinguir entre Melissa realmente y Laura. A pesar de que en principio yo podía sacar a partir de mi modelo, que esto da 0.25 minutos más que Laura, realmente es casi 0 lo que me está diciendo y está dentro del error estadístico y no puedo diferenciar entre el desempeño que tiene Melissa de Laura. ¿Se entiende todo? ¿Es hasta ahí? ¿Se me entiende? Ya, entonces, es justamente eso lo que hace cuando tengo variables categóricas. Y además me voy a fijar en el R-square. Observen el R-square. El R-square es muy bajo. Quiere decir que ese modelo no explica nada, en principio. Entonces, lo que me está diciendo es que el modelo no me puede diferenciar entre las dos. Y quiere decir que el conocimiento que mejor tengo, es simplemente el valor de intersecto, que justamente es el valor promedio de los tiempos. ¿Entiendes? Entonces, eso es justamente lo único que tengo. No tengo una curva lo suficientemente inclinada, digamos, que adquiera que me explique la variabilidad de mejor manera. Solamente tengo un modelo bastante malito en general. ¿Se entendió, no? Ok, el resultado es que si yo hago este modelo y me da esto, significa, 1, no puedo predecir nada, 2, tanto Melissa como los dos operadores trabajan igual. Entonces, si yo soy el dueño, no puedo distinguir entre las dos, entre la calidad de los dos trabajos. ¿Ok? Y esa es la primera cosa que hago. Hasta ahí lo entendimos. Ya, supongamos ahora que hagamos el mismo... una cosa que antes de pasar al otro modelo. Observen que nosotros cuando calculamos, cuando hicimos a mano, construimos una matriz X, una X grande, y le poníamos puros 1 en la primera fila, en la primera columna, ¿sí? Veamos, lo que yo estoy haciendo acá es echar una mirada a lo que se llama el model matrix, o la matriz que está tomando la regresión como para poder hacer la regresión justamente tal. La X, esa X que uno ponía a mano, R la está tomando, pero ¿cómo la toma R? Veamos de esta manera. Yo repito, es muy grande porque tenemos un montón de datos y realmente son 1266 observaciones, por lo tanto yo lo que voy a tomar son los 10 primeros datos para echarle una mirada, ¿no? Entonces, hagamos esto y me doy cuenta de lo siguiente. Observen que esta es la matriz que está ocupando R, en realidad son mucho más grandes, ¿no? Porque el número de observaciones son 1200 contra el número de variables, y el número de variables aquí son solamente Melissa y el intersecto, que son puros 1. ¿Okay? Entonces tengo puros 1
Esta es como la matriz de diseño que le llaman, se llama matriz de diseño que está ocupando R, que es la matriz que es nuestra matriz de observaciones. La única cosa que hizo R por nosotros fue que ahora usó una nueva variable que se llama una variable dummy, que es 0 cuando es Laura y 1 cuando es Melissa. ¿Entendió? Entonces, esa no lo tenemos que hacer nosotros, sino que R automáticamente lo hizo para poder correr la regresión. La regresión la utiliza de manera numérica. A pesar de que estamos trabajando con variables categóricas, él usó variables numéricas para resolver el problema. Ceros y unos. ¿Se entendió la idea, no? Y esto es lo que se llama matriz de diseño. Esta es nuestra matriz de datos. Eso es todos los datos que tenemos. En principio, si solamente tenemos la variable operador para trabajar. Ahora, hagamos lo siguiente. Hagamos la misma regresión, pero en este caso con una variable numérica. Y en este caso voy a tomar una sola variable que es Bill. ¿Ya? Entonces, entremos al modelo 2 y hagamos un sumario. Antes de hacer el sumario, ahora obtengo un modelo de este tipo. Ahora tengo el tiempo 23.18 más 0. ¿Qué es esto? Y tengo Bill. Veamos lo que dice el sumario, aquí arriba. Este es nuestro sumario, ¿sí? En principio. Veamos lo siguiente, primer punto, para explicar, para entender. Si aumenta el Bill, ¿aumentará el tiempo de entrega o no? Pregunta para ustedes, así en general. Mirando este sumario, si aumenta el bill, es decir, la cuenta, ¿aumentará el tiempo de entrega según el modelo? Sí. Sí. ¿Cómo lo veo? Positivo. Un coeficiente positivo, por lo tanto, significa que aumenta en general. Segundo, ¿ese coeficiente realmente es 0 estadísticamente o es distinto de 0 estadísticamente? Distinto de 0. Es distinto de 0. ¿Cómo lo veo? A partir de aquí rechazo la hipótesis nula porque es muy bajito el valor y por lo tanto es así. ¿Esta variable explica todo el problema o solamente parte del problema? ¿Cómo lo veo? A partir de R². ¿Cuánto de la data me explica el conocimiento de Bill? ¿Cuánta información adicional yo obtengo a partir de que yo conozca el Bill? De hecho. Recuerde que todo mi problema era predecir el tiempo o entender qué pasa con el tiempo de delivery. Y yo tengo una información adicional. Yo hice un experimento y me di, entre mi experimento, conocer los Bill. La pregunta es, ¿cuánta varianza explica en mi modelo el conocimiento de Bill? Mirando el R², ¿cuánto sería? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuánta varianza fue explicada por el modelo? 20%. 20%. Es decir, hay un 80% de otras cosas que tienen que ver con otras variables, pero lo que sí me puede decir que Bill efectivamente me explica un 20% del problema. ¿Okay? Es una variable importante, pero no es suficiente para hacer una buena predicción con Bill, porque es muy bajo el R². Un R² de 0,20 no lo puedo usar para predecir. Lo que sí puedo decir es que Bill es una variable importante dentro de mi modelo. Hasta ahí está ok, ¿no? Bien, ok. Si uno quiere echar una mirada a la matriz, ¿dónde está? Disculpen, ahora voy a hacer la gráfica, pero quería mostrar, ¿no lo tengo por acá o no? Bueno, no importa, después lo vemos. ¿Dónde está la matriz? Ya, después lo vemos en generales. Hagamos unas gráficas para entender qué pasa, digamos. Bueno, primero voy a hacer una gráfica haciendo una predicción. Voy a usar el modelo 2 con toda la data PISA y voy a predecir I. ¿Ya? Y con eso voy a generar un modelo de predicción para la I. Voy a definir un nuevo dataset seleccionando PISA, Bill y la predicción. Todo esto es para hacer una gráfica y voy a tomar el tiempo. Y con esto voy a hacer la gráfica. Y esa va a ser mi gráfica. ¿Qué es lo que dice la gráfica? Los puntitos negros son los valores reales, los puntitos rojos son los valores estimados y la recta roja también son los valores estimados, ¿no? Del modelo. Observe que evidentemente hay un desorden más o menos grande acá de puntos, pero en el 20% de los casos esta recta va a achuntarle a los valores, ¿no? ¿Sí? Va a explicar la variabilidad en el 20% de los casos y en el resto fuera es como difícil de explicar, digamos, ¿no? Por una sola causa. En realidad una regresión lineal ahí no pegaría muy bien. ¿Okay? Pero hay algo que me está diciendo la regresión lineal. Hay una relación clara entre Bill y el time.
Eso es una de las cosas que podemos capturar. Y esta es la gráfica. ¿Está bien? Ok. Pasamos al ejercicio, a la parte 5. No sé por qué le pongo los números 5 y qué sé yo, pero bueno. Voy a mezclar variables continuas con variables categóricas. Una cosa importante, yo ahora con el modelo ya yo no puedo decir lo que decía antes, ¿no? De que ahora esto, de alguna forma, ya no es el promedio, no es el promedio del tiempo, ¿entiendes? No es el promedio, no es en el caso anterior, que teníamos un promedio de tiempo. Ahora no es así, ahora simplemente es un valor de la intersección de esta recta con el eje, ¿no? Y perdió esta característica que tenía con la variable categórica, porque la variable categórica era 0 y 1, pero Bill no es 0 y 1. Bill va a tomar un valor continuo, por lo tanto lo que tengo es una recta realmente correcta. ¿Se entiende, no? Y perdí la interpretación de que este como el intercepto, como un valor promedio hecho por el otro operador. ¿Okay? Vamos entonces a la mezcla de las dos. Voy a mezclar variable continua con categórica. Eso lo hacemos al tiro. Entonces, esto va a ser mi modelo número 3. Voy a elegir PISA desde PISA. Observe la forma de seleccionar. ¿Ah? Yo utilizo deplir con dos puntitos acá para indicar que este select lo vaya a buscar en el comando, o sea, en el paquete deplir. Y habitualmente, ¿por qué hago esto? Porque select es un comando que pertenece a distintos paquetes. Y hay veces que empieza a arrojar errores sin darme cuenta de que está tomando un select que corresponde a un paquete que no es el que quiero trabajar. ¿Entiendes? Entonces, para obligar a que select sea usado a partir del paquete de plir, hago esta combinación aquí. ¿Se entiende, no? A pesar de que ya yo cargué de plir. Porque, repito, esto me costó un mundo verlo porque en realidad cometí muchos errores en todo el código y era una tontera de que select estaba tomado por distintos paquetes. Esa es una cosa importante. O sea, acostumbro siempre a hacer esto. ¿Ok? Entonces, PISA, voy a seleccionar de la variable del conjunto PISA, variable Bill y branch. Que Bill es continua y branch es una variable categórica. ¿Okay? Solo para tener una idea cuántas branch hay, uno debe escribir unique, ¿no? Unique, entonces uno puede escribir PISA, signo acá, y voy a escribir branch, y tengo 3 branch, que es east, west y central. Son las 3 branches. O sea, hay 3, en este caso, no 2 operadores como en el otro caso, sino que aquí hay una variable categórica que tiene 3 niveles, como se están escribiendo acá. Bueno, construyamos modelos. El modelo 3 que está acá es un modelo donde le voy agregando las variables que quiero. Branch, en particular le agregué 2, Bill y branch, ¿no? Y separados por suma. ¿Se entiende la estructura cómo es el modelo, cómo se escribe, no? Lo voy agregando con signo suma en general. Ok, construimos el modelo número 3. Y antes de ver el sumario, me gustaría ver la matriz de diseño. ¿Cómo quedó la matriz de diseño? Es decir, cómo quedó la matriz X en general. Entonces veamos si hacemos esto, el model matrix me va a dar, yo solamente fijé las primeras 10 filas, y observen cómo quedó la matriz de X, la matriz X que yo le paso al modelo. Primero el intersecto son puros 1 siempre, ¿no? La primera columna le puro puros 1. Segundo, Bill es una variable continua y dejo la variable, los valores que tiene la variable. Y ahora recuerden que hay una variable categórica que tiene 3 niveles, pero solo aparecen 2. Porque uno fue tomado como referencia, de hecho fue tomado como referencia centro, ¿no? Entonces tengo east y west que son tomados como referencia. Es decir, si ambos son 0, como en este caso, este 0 y este 0, significa que la única opción que queda es que sea centro, ¿no? ¿Entienden? Entonces, eso básicamente es un ahorro, porque en realidad no tengo que poner las dos. Ya aquí contenía toda la información que necesito. ¿Es decir? O sea, si al menos una de ellas es 1, quiere decir que esa es la que vale. Si las dos son 0, entonces la que vale es centro. ¿Ok? Bien, entonces se toma como referencia a partir de aquí. Bien, entonces, corriendo el modelo, vamos a hacer el sumario. Vamos a hacer el sumario de 3. Y tratemos de entender el sumario nuevamente. Mirando el sumario nos damos cuenta de varias cosas en principio, ¿no? Primer punto. Bill sigue siendo positiva y además distinta de 0. ¿Ok? Distinta de 0 porque me lo da puedo rechazar la hipótesis nula. Segundo, me doy cuenta de que branch is lo hace en promedio
en promedio, respecto a la referencia, menos 3 minutos se demora en llegar branch is respecto a la branch centro, que no está dada acá, pero se le toma como referencia. ¿Está bien hasta ahí? Y además es significativo. Es decir, significa que esto efectivamente es así. Estadísticamente, uno puede garantizar de que el branch is lo hace mejor en 3 minutos como promedio de entrega respecto a la branch centro. ¿Se entiende, no? Ahora, me fijo en branch west y efectivamente lo hace menos 0.5 minutos menos que branch central, branch centro, pero no es significativo. Quiere decir que no podría distinguir entre el desempeño de branch west y el desempeño del branch centro. Pero sí puedo distinguir el de branch east con el de branch centro. ¿Se entiende o no? Ok. Entonces, me doy cuenta también adicionalmente, antes de empezar a hacer monito y dibujar, que el R-square es de 0.23. Quiere decir que haber considerado dos variables, Bill y branch, mejoró un poco la predicción. Antes teníamos el 20%, ahora tenemos alrededor del 24%. Es decir, hay mucho, evidentemente, hay 75, 76% más de información fuera de estas variables, pero ya estas dos variables explican algo adicionalmente. ¿Ok? ¿Se entendió? Y eso es lo que vamos teniendo como referencia hasta el momento. ¿Ok? Bien. Entonces, hagamos un dibujo para poder entender un poquito más esto. Lo que voy a hacer es tomar las predicciones hechas por mi modelo, la voy a almacenar en una variable i, la voy a colocar dentro de una variable tiempo y voy a graficar PISA 3 que va a tener, o sea, si yo hago head de PISA 3, lo que voy a tener es, ¿dónde está PISA? Es PISA, me faltó A. PISA 3, lo que voy a tener es Bill, branch, el valor predicho y el valor real. ¿Sí? Esos son los que yo voy a ahora graficar. Grafiquemos entonces usando esta gráfica, esta ggplot, y echemos una miradita a la gráfica. ¿Ok? Estoy coloreando por branch, por eso es que me salen puntos de distintos colores. Al graficar por distintos puntos me doy cuenta de varias cosas. Observen que la branch centro es la branch como media naranja aquí, ¿no? Y la branch west es la azul, ¿no? Y esas dos rectas son indistinguibles, prácticamente están dentro del error estadístico porque yo no puedo diferenciar según mi modelo entre el centro y el west. Sin embargo, el east como promedio está por debajo, ¿no? Como promedio está como 3 minutos antes y por lo tanto es una recta que está por debajo. ¿Entendido, no? Entonces eso es lo que me puede decir que cómo grafico el desempeño de cada una de las branches. Entonces, si yo soy el dueño de esta sucursal que tiene 3 branches, o sea, disculpa, de este negocio que tiene 3 branches, estaría un poquito más contento con la branch East porque lo hace 3 minutos como promedio menos que el resto, ¿no? Y las otras dos son indistinguibles. Eso sería, ¿ok? Hagamos un grafiquito un poquito más acá, nuevamente, porque ahora lo que voy a hacer es, bueno, esto es solamente hacer un poquito más gruesa pero esto es otra forma de graficarlo, como usando esta opción que se llama Facet Graph, ¿no? Es graficar entre gráficos distintos para que no se vea tan horrible el gráfico. Y me doy cuenta, por ejemplo, que la verde y la azul, disculpen, que la azul y la naranja tienen la misma altura, mientras que la verde está un poquito más por debajo, ¿no? Está como por debajo del resto, porque lo hace en promedio 3 minutos antes. ¿Ok? Bien, entonces, haciendo estos monos y haciendo los modelos, yo allí me voy dando cuenta, entendiendo, ya estoy modelando la data para entender qué es lo que está sucediendo con la data, y haciendo simplemente modelos lineales, que son muy sencillos en particular, ¿no? ¿Ok? ¿Se entendió, no? Ahora, otro de los conceptos importantes que dentro del modelado, no solamente es echar una mirada a la data, indicar quién lo hace mejor o qué cantidad explica, sino también, o sea, qué cantidad explica mi modelo, cantidad de varianza, sino también indicar qué variable es más importante que otra. ¿Sí? Entonces, para saber qué variable es más importante que otra, voy a ocupar un comando que se llama, un paquete que se llama caret, que lo vamos a ocupar muchas veces en el curso. Por favor, si no lo tiene, instálelo, porque dentro de caret está, caret es el análogo del scikit-learn, no sé si conocen de Python. Scikit-learn es una tremenda biblioteca de Machine Learning, se llama scikit-learn, y dentro de R, el rol de scikit-learn lo hace caret. Caret es la biblioteca que tiene casi todos los modelos de Machine Learning, justamente. Entonces, es importante, si quieren, pueden trabajar con ella.
Yo voy a trabajar aquí una pequeña cosa nada más, es simplemente identificar qué variables son más importantes que otras, ¿ok? Dentro de mi modelo. Entonces, librería, voy a llamar a librería Caret, si la tienen, estupendo, aquí yo lo acabo de cargar, si no la tienen, instálenla. Voy a generar un modelo, que le voy a llamar, disculpa, un conjunto de datos que le voy a llamar PISA1, que va a trabajar con las variables que hemos hecho, que es PISA, time, branch, bill y operator, todas las variables juntas. Y yo quiero predecir ahora el problema del tiempo en dependencia de branch, bill y operator. ¿Cuál será la variable más importante, la que más me predice de todas el comportamiento del tiempo? ¿Ok? Sabemos que el modelo explica un 20%, sabemos que las variables son distintas de 0, pero yo quiero saber quién es más importante que otro. ¿Ok? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es usar un comando de Caret, que básicamente se llama train, entrenar, y después un comando que se llama var important, la importancia de las variables. Y vamos a usar un método que se llama repetida CB, que significa cross validation, repeat cross validation, que significa que va tomando datos y los va aleatoriamente, un conjunto de datos, lo va a hacer 10 veces, y por cada 10 veces repite el intercambio de las variables. A ver si me entienden. Él lo que hace, extrae una variable y calcula, extrae una variable y calcula, extrae una variable y calcula, y va indicando cómo se modifican los R-squared en dependencia de la extracción y puesta de una de las variables. Esto lo hace 10 veces y la extracción o el cambio lo hace 3 veces para generar, digamos, distintas muestras. Y esto se llama cross-validation. ¿Se entendió, no? Entonces, vamos a cargar el control. Veamos el modelo. Segundo, PISA1 no lo cargué. Y veamos la importancia. Imprimimos la importancia y me dice que Bill tiene una importancia, es un indicador de 13 puntos y tanto. Branch is es la otra importante y la menos importante de todos, operador Melissa. Esto lo podemos plotear de una forma más cómoda y me va a indicar que la variable más importante de la que yo estoy ocupando es justamente Bill. Después es la branch is, después la branch was y después el operador Melissa en ese orden de importancia. Entonces, repito, una de las características que yo quisiera tener en mi modelo es que mi modelo no solo prediga, sino que además me diga qué variables son importantes. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que yo quisiera hacer. Entonces, de esta forma yo lo puedo trabajar y ver qué importancia va a ser qué importante va a ser la variable. Y esto lo puedo trabajar muy rápidamente sin tener que hacerlo yo a mano. Lo puedo usar usando train control y haciendo un modelo repetido 10 veces. Aquí puedo cambiar las veces que yo quiera para estar más seguro y repetirlo tantas veces como yo quiera. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ok, chicos. Tengo otro ejemplo completo que quiera trabajar, pero lo van a hacer ustedes solo porque en realidad me queda menos tiempo, ¿sí? Y me voy a demorar más en y está arriba. Voy a hacerlo. Verifiquen cómo funciona. A ver dónde está. Si yo tengo acá, voy a entrar a módulos. Le explico brevemente de lo que hay que hacer. Aquí están los códigos, tengo que abrirlos. Voy a abrirle los códigos porque parece que no los tienen ustedes, los códigos. No, el ejercicio 7.2. Ejercicio 7.2. Lo van a hacer ustedes en principio para que se vayan entrenando y qué sé yo, ¿no? La idea es la siguiente, detrás de este ejercicio. Nuevamente, ahora en este caso un dataset que está compuesto por datos de autos y con sus características. Acá, si marcan acá, les va a indicar las características del auto, ¿no? O sea, qué variables son las que son, digamos. Yo no lo voy a hacer, ustedes lo van a hacer después. Descarguen esta data, se va a guardar en datos, y yo lo que voy a hacer ahora, primero es hacer una serie de modificaciones a la data, ¿no? Cambiarle los nombres, etcétera. Toda esta parte es de limpieza de la data. Y cambiar los niveles. Todo esto es limpieza de data. ¿Ok? Y a partir de acá comienzan los modelos. Voy a construir un modelo con todas las variables, por eso coloco un puntito. Repito, córrenlo ustedes, está funcionando, funciona correctamente. Pero hay un pequeñito detalle en todo esto. El pequeñito detalle en todo esto consiste en que si yo tengo, por ejemplo, en este modelo tiene 13 variables. 13 variables en principio. Yo puedo detectar cuáles son las variables importantes, pero lo que me complica un poco es si un subconjunto de variables completo es mejor que otro subconjunto.
No sé si me logro entender. En el ejercicio anterior, yo puedo identificar qué variable es más importante que la otra. Pero si yo quisiera construir un modelo con las mejores variables, tendría que tomar un subconjunto. Y yo no tengo ninguna forma como de elegir el subconjunto de variables importantes. Porque puede ser que yo tenga variables importantes, pero cuando las juntes todas, el modelo no es necesariamente el mejor. No sé si me puedo entender. Yo voy a explicar por qué sucede, porque hay un fenómeno, lo explico en la próxima clase, que se llama el fenómeno de colinealidad. Que si dos variables están muy correlacionadas, probablemente empiecen a afectar mi modelo, a pesar de que cada una por separado es muy importante. ¿Okay? Entonces, el subconjunto es verdaderamente importante. Para eso, para no tener que hacer nosotros, porque ¿cuántos subconjuntos pueden haber? Un montón de subconjuntos, sería 2 a la 13 subconjuntos que tendría que resolver, en este caso, porque hay 13 variables. El conjunto potencia es 2 a la 13, ¿no? En general. Entonces, por lo tanto, muchas veces lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahora? Bueno, tienen que descargarse una librería que se llama la librería Libs. Esta. Y ahora voy a usar una regresión con subconjuntos, con las 13 variables, y todo se va a almacenar en un conjunto, digamos, en lo que se llama P sumario, se va a almacenar en P. Y de esta manera, ustedes investiguen aquí un poquitito, de hecho yo me di cuenta de que 7 variables son las mejores para resolver este problema. Entonces, inténtenlo acá. Una cosa que quiero aclarar, en lugar del R², y ahí termino con mi explicación, si ustedes se fijan en los sumarios, aparece no solamente el R², sino que aparece el R² ajustado. Si usted ve un sumario, hay dos valores de R², el R² y el R² ajustado. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lo ven en el sumario? En algunos sumarios que tengan por ahí, se dan cuenta de que hay dos valores de R cuadrado, y hasta ahora yo les decía, verifiquen lo que es R cuadrado. Bien, esta es la fórmula para el R² ajustado. ¿Y cuál es la gracia del R² ajustado? En que, a ver, ¿cómo explicarlo? Lo explico en la clase que viene con mucho más detalle. Pero la gracia que tiene el R² es ajustado, es que no cambia con el número de variables. No es que no cambie, sino que, a ver, ordeno el pensamiento. Sorry. Si yo tomo, por ejemplo, un modelo y le voy agregando variables al modelo, por ejemplo, imagínense el modelo que yo quiero predecir, no sé, lo que estábamos hablando antes, el precio de la pizza, ¿ok? Disculpe, el tiempo de delivery. Y le voy agregando variables a mi modelo distintas, es decir, por ejemplo, le agrego el número de zurdos que hay en la ciudad, el número de fumadores que hay en Gran Bretaña, el número de qué sé yo. Cada vez que le agrego una variable, mi modelo empieza a mejorar, a pesar de que son variables que no tienen nada que ver con el modelo. Y eso se debe a que el R², por defecto, empieza a mejorar si tú incrementas las variables. Por lo tanto, hay que ajustar el R² al número de variables, en principio. Entonces, para eso se define un nuevo R² que no dependa del número de variables en principio, sino que cada vez acá es el número de variables que vas considerando y n es el número de observaciones. O sea, a medida que, como estoy dividiendo por cada de alguna forma, lo que estoy diciendo es que el R² no se ve afectado, no crece con el número de variables. Y esto me permite de alguna forma independizarme del número, de este problema, del número de variables. Entonces, justamente es el que vamos a ocupar aquí arriba. Acá se llama Adjust R², para determinar cuáles son, en lugar del R² simple, acá, este es el R², el de arriba, y me doy cuenta de que este nunca para. Este me dice que para las 13 variables funciona. Y a medida que considere más variables va a ser mejor. Mientras que el R² ajustado, que es el que viene después, me va a indicar que para 7 variables tengo el mejor momento de mi modelo. ¿Por qué? Porque no depende del crecimiento de las variables que voy agregando. Bien, dejémoslo entonces, chicos, hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Intenten hacer por favor, córranlo, ustedes solos, y vean qué pasa con estos resultados, con estos plots que va obteniéndose en principio. Y hacer lo mismo, como tarea así como para la próxima, hacer este mismo subconjunto, pero para el caso de las pizzas, con todas las variables.
O sea, pizza delivery, correr el mismo subconjunto para indicar cuántas variables son las importantes que yo necesito considerar. ¿Ok? Ya. Eso es. Y por mí está ok. Si tienen alguna cosa. ¿No? ¿Sí? No, perfecto, profe. Ok, estupendo. Entonces nos vemos, chicos, en la próxima. Bien. Vale. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chao.